Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo bendiga de una manera especial, amada Iglesia de Jesucristo. Estamos aquí una vez más en este día. Damos gloria al Señor, amada Iglesia de Jesucristo, con tanta controversia y tantas cosas que habían en las redes sociales. Había dejado de hacer lo que el Señor quería que hiciera. Así que ahora necesito adelantar lo que tengo que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Yo pensé que me iba a acostar un ratito, era. Porque comí, hermanos. Usted sabe que cuando usted come, alabados al Señor, ¿qué es lo que viene después que usted come? Una buena comida. Viene el sueño. Pero, alabados al Señor, hay cosas que tengo que hacer, alabados al Señor. Entonces es mejor adelantar y es mejor que las cosas queden aquí, los estudio, alabados al Señor, porque el jueves no voy a poder estar con ustedes. No voy a poder estar con ustedes el jueves porque tengo algo que hacer y hay cosas, tengo trabajo que voy a tener que hacer y voy a estar un poquito apartada de lo que es los live, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las cosas y estos estudios quedan aquí para que usted al pasito en su casa lo pueda examinar con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La doctrina de la iglesia. Vamos a ver qué aprendemos con esto, amada Iglesia de Jesucristo. Vamos a ver qué aprendemos con esto. Gloria a Dios. Fíjese algo. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, alabados al Señor. Hermano, si usted no lo ha leído, léalo. Lea el libro de los Efesios. Es un libro maravilloso, hermoso. ¿Por qué? Porque el tema general del libro de los Efesios es Cristo y la iglesia. Y en este libro de Efesios, alabados al Señor, del capítulo 1, alabados al Señor, al capítulo 3, al verso 21, usted va a ver ahí la doctrina poderosa de la redención del creyente. Va a encontrar ahí la preeminencia de Cristo en la redención, su preeminencia en la palabra del Padre, en su preeminencia en la participación del creyente, su preeminencia en el sello del Espíritu, que está en el verso 13 y 14 del capítulo 1. Entonces, del verso 15 al verso 23, en el capítulo 1, usted va a ver ahí, por la iluminación espiritual del creyente, cuál fue la oración del apóstol Pablo, porque el autor del libro de Efesios es el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Entonces, en el capítulo 2 de Efesios, usted va a encontrar los resultados de la redención en Cristo. Entonces, en el capítulo 2 va a encontrar, nos libra del pecado y de la muerte y da una vida en Cristo. Nos reconcilia con otros que se salvan. Oye bien, une a los creyentes en Cristo en una familia. Oye bien, revela la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, en el capítulo 3, del verso 1 al 13. Y en el verso 14 al 21 tú vas a ver una oración por la realización espiritual del creyente. Entonces, cuando entramos al capítulo 4, alabados al Señor, gloria a Dios, vuelvo y te repito, del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Efesios, que quiero que tú estudies, tú vas a encontrar la redención del creyente y los resultados de la redención en Cristo. Oye bien, para que tú veas lo maravilloso que es este libro. Entonces, del capítulo 4 en adelante, tú vas a encontrar la vida del creyente. Ahora en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces ahí tú vas a encontrar la nueva vida del creyente. Del verso 1 al 5. Del verso
1 al 5. Alabado sea el Señor. Y en el verso 21. Oye bien, en armonía con el propósito de Dios para la iglesia. La nueva vida de pureza. La vida como hijo de luz en el capítulo 5 va a encontrar. Cuidadosos y llenos del Espíritu en el capítulo 5. Entonces, el capítulo 5 con el capítulo 6 viene lo que es la relación familiar del creyente. Oye bien. Oye bien. Entonces, el esposo, la esposa, habla en el capítulo 5, del verso 22 al verso 23. Padre e hijo, en el capítulo 6. En el capítulo 6 también tú vas a encontrar lo que es esclavo y amo. Entonces, en el capítulo 6, tú vas a encontrar lo que es la lucha espiritual del creyente. Entonces, su aliado a Dios, en el capítulo 6, del verso 10 al 11, su enemigo, Satanás y su ejército. ¿Quién es el enemigo nuestro? Y sus ejércitos. Y por último, vas a encontrar su pertrecho, o sea, todas las armaduras de Dios. O sea, en poca palabra, Iglesia de Cristo, te estoy diciendo que te coja los próximos días, alabado sea el Señor, para que tú puedas estudiar el libro de Efesios. El libro de Efesios te va a ayudar. Te va a ayudar porque vas a ver cuáles son las bendiciones espirituales en Cristo. En el capítulo 1 es lo primero que tú vas a encontrar. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Porque hay muchos hermanos que no conocen las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, también en el capítulo 1, el espíritu de sabiduría y de revelación. Oye bien. Capítulo 2, salvo por gracias. Reconciliado por medio de la cruz, que yo le enseñé a usted, hermano. Cuando alguien te pregunta cuál es el fundamento de tu fe, automáticamente tú respondes con la palabra. El fundamento de mi fe está en Efesios 2:20. Ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Efesios 2:20. Es bueno, hermano, que nosotros aprendamos a hablar con la palabra. No que yo creo, que fulano dijo, que el pastor dijo, no. ¿Qué dice la palabra? Es bueno que tú y yo aprendamos. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice la palabra? Entonces, es bueno que cuando nosotros hablemos, hermano, estamos en tiempo de apostasía. Estamos en tiempos peligrosos. Entonces, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que saber manejar la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien le habla a usted que cuál es el fundamento de su fe, no vaya a decir, yo soy evangélica. No, yo soy pentecostal. O sea, ¿cuál fundamento tú me estás dando a mí ahí? O sea, tú vienes y yo te pregunto, ¿cuál es el fundamento de su fe? Y usted viene, no, yo soy evangélica. O sea, tú no me estás diciendo nada. No, yo soy pentecostal. Tú no me estás diciendo nada. Inclusive, yo soy católica. No me estás diciendo nada. Pero si tú me respondes y me dices el fundamento de mi fe está establecido en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ya ahí, la persona que te escucha hablar así, va a entender y comprender que tú crees desde Génesis hasta Apocalipsis, porque tú le estás hablando que el fundamento está en los apóstoles y los profetas, siendo que la piedra principal, ¿qué? Jesucristo mismo. Entonces, ese es el fundamento bíblicamente de la iglesia. Aleluya. Entonces usted y yo tenemos que aprender a defender nuestra fe, a contender. La palabra me dice a mí a contender por la fe. ¿A dónde, hermana Denis? La palabra te dice esto. Vamos a leerlo juntos en la carta de Judá. Pero no como esta gente que no, que yo voy a defender mi fe, que no sé qué. Y al final lo que están es con una contienda, un chimerío y un raquiñerío. Nosotros no estamos aquí para obligar a nadie que ame al Señor. Nosotros somos testigos. Porque eso es lo que dijo Jesús. Me seré testigo. O sea, íbamos a recibir poder de Dios. No para estar hablando lengua y como un desorden, un escándalo. Y un corre como si fueran los caballos o animales. No. La promesa del Espíritu Santo está clara, determinada. Y si usted no recibió, alabado sea el Señor, si usted recibió la llenura del Espíritu Santo, pues usted tiene que ser testigo de Jesús. Pues eso es lo que dijo el Espíritu Santo.
Sí, en Hechos 1:8. O sea, esas palabras salieron de quién? De Jesús, pero el Espíritu Santo le dio la recordación a Lucas, cuando Lucas estaba escribiendo. Y recibiré poder para que estén como caballos, como animales, creyéndose que son más santos que todo el mundo. Para eso fue que usted recibió poder. No, yo en verdad no entiendo nada de esto. Que habla más lengua que Pablo, por decirlo así. Y un escándalo, y un desorden. O sea, me está diciendo usted a mí que el Espíritu Santo que usted supuestamente recibió es para hacer escándalo, para hacer bulla. Y más sin embargo, la palabra de Dios me dice que es para que yo sea testigo de Jesús. Para hablar en el poder del Espíritu Santo a otro de Jesús. Testificar. ¿Testificar de qué? De lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado. Usted va a decir, no, pero usted no ha visto. ¿Y qué más? ¿Quién que abre el entendimiento espiritual? Como dice 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este sistema cegó que la mente, para que no le resplandezca la luz de qué, del evangelio. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, le abre el entendimiento espiritual y usted empieza, hermano, a mirar las cosas como son. Entonces usted va a hablar de lo que usted ve, de lo que usted escucha. Entonces usted va a poder testificar a otro en el poder del Espíritu Santo acerca de Cristo, de Jesús. Ese debe ser el mensaje de la iglesia cristocéntrico. Usted no va a predicar hablando más lengua que Pablo para exaltarse a usted mismo o para estar exaltando a nadie. Aquí, si los dones espirituales que usted tiene, si los recibió del Espíritu Santo, tiene que esos dones espirituales exaltar a Cristo como el dueño de la iglesia y para la edificación del pueblo. Así de sencillo, hermano. Entonces, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que conocer a su Dios, conocer la palabra, porque estamos en momentos difíciles. Imagínate, esto es un 9:11. Judá dijo, no, espérate, dijo Judá. ¿Quién escribió? Judá. ¿Y cuál es el tema general de la carta de Judá que está antes de Apocalipsis? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Entonces, el tema general de esta carta es contender por la fe. ¿Pero qué es esto? Amados, verso 3. Por la gran solicitud, o sea, un 9:11. Esto es un 9:11, dijo él. Aleluya. Amado, por la gran solicitud que me tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación. Me ha sido necesario, o sea, 9:11, necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero no es que usted va a coger esto para estar matando a nadie. Como mucha gente que predica esto para matar y para tirar puya. Nosotros estamos en puya. La puya lo hacen los carnales. Cuando usted va a decir algo, háblelo con nombre y apellido y punto. Esto no es puya. Oiga bien. Que, oye, fe que ha sido una vez dada a los santos, a los santos. A los santos, o sea, esto no falta a los santos. A los santos. Mire, cuando usted empieza a leer la palabra en el entendimiento del Espíritu Santo, usted no pone a nadie más grande que Jesús. Y usted no envidia, usted no cela. Por eso es que el hombre de Dios no cela. El hombre de Dios que está revestido del poder del Espíritu Santo no cela, no envidia. Porque el hombre de Dios entiende que somos un cuerpo en Cristo. Que no nos creemos más que nadie, sino que estamos trabajando todo en común. Que la mano trabaja con los pies, que necesita los pies, que necesita los oídos, que necesita la boca, que necesita los ojos. Usted nunca va a menospreciar a nadie que esté cerca de usted, del cuerpo de Cristo, porque usted va a entender que lo va a necesitar. Ahora, los falsos,
fraudulento. A eso hay que darle con todo. Sí, así. Porque esto es una guerra. Entonces, muchos de ustedes piensan que el evangelio es pacífico. No. Esta guerra empezó, oye bien, cuando ni siquiera tú y yo íbamos a nacer. En Génesis 3:15 empezó esta guerra. Declarada por Jehová. Jehová lo dijo. Fue Jehová. Y pondré enemistad, ay santo, entre la mujer y la serpiente. ¿Quién es la mujer? Nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. ¿Ah? Jesús es la mujer, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos sus seguidores. Ahora, ¿quién es la serpiente? Satanás y sus seguidores. Entonces, tú una guerra del principio, no sé cuál es la ñoñería y cuál es el raquiñerío, que no se puede reprender, que no se puede decir las cosas como son. Entonces usted necesita otra vez, hermano, con todo el respeto que usted necesita, ayunar y orar. Porque si usted no entiende esto, usted va a ser pacífico. Y el pecado al frente de usted paseándose, brincando, saltando, y usted, no. ¡Ey! Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted no resiste el pecado. Y usted no va a hacer coro con el pecado. Usted no se involucra con el pecado. Usted no amamanta el pecado. Usted llama las cosas como son, blanco, blanco y negro, negro. Se le pone a los fieles Cristo. Oye, se le pone a los fieles a Cristo bajo la solemne obligación de luchar por la fe que Dios le entregó a los apóstoles y a los santos. En Filipenses 1:27. 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo 6:12. La fe consta. ¿De qué consta la fe? ¿Qué fe? La fe consta del evangelio que proclamaron Cristo y los apóstoles. Esa es la fe. La que proclamó nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes y los apóstoles. ¿Qué dijeron los apóstoles? Hermanos, en Hechos capítulo 6, ¿cómo es posible que ustedes quieren que nosotros dejemos la palabra y la oración para ponernos a servir una mesa? Es imposible, dijeron los apóstoles. Tenemos que hacer esta obra. Tenemos que escribir, tenemos que ayunar, tenemos que orar y escribir todo. Cojan entre ustedes a 7 varones con los requisitos. Buen testimonio, indicando que el reino de los cielos llegó a la vida de ellos, que rompió su cadena, que sanó, lleno del poder del Espíritu Santo. Y por último, lleno de la sabiduría de Dios. Oye bien, las condiciones para servir una simple mesa a una viuda. Y hoy usted ve que quien sea, que cualquiera toca las cosas del Señor. Tocando los baños, tocando los... No, hasta para poner un... Oye, una gente que está en la obra del Señor tiene buen testimonio de que el reino de los cielos llegó a su vida. Lleno del poder del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Aquí lo llevan allí, alabado sea mi Cristo, a uno de esos institutos diabólicos que hay, y duran hasta 2 años de que estudiando la Biblia. Y usted ve que sale más carnuce, más orgulloso, con una arrogancia. Mira, hermano, voy a decir una cosa. El hombre de Dios, cuando usted le ve ese orgullo y esa arrogancia, sálgase de ahí. Porque el hombre de Dios reconoce que el orgullo no es de Dios. Una vez yo dije, me siento orgullosa de ser cristiana. Ay, ¿para qué fue eso? El Espíritu Santo me reprendió. ¡Hey! ¡Cuidado! ¿Y qué fue? El orgullo. Eso es de Satanás. No use esa palabra. Es un privilegio para ti ser cristiana. No, orgullo no. Y me llevó a Isaías, capítulo 14, en su verso 12 al 15. Como dijo Satanás, y me subiré, que no digo yo, ¿cómo? Se le metió el orgullo entre los tuétanos. El orgullo es del diablo, hermano, el Señor lo reprenda. Y tampoco venga con una humildad fingida, porque conocemos cuáles son los humildes fingidos. Ay, pero qué humilde. ¿Qué humildad? Eso no es la humildad. La humildad
en Cristo Jesús es solamente una sola cosa: sumisión al Padre. Sumisión al Padre. Es así. Esta gente arrogante, no, que yo soy orgulloso, que yo esto. Bájale algo, hermano. No, somos privilegiados, somos inmerecedores, pero por su amor y por su misericordia estamos aquí. Y los dones que nosotros tenemos nos lo ha dado el Espíritu Santo de Dios para exaltar a Cristo y para edificación del cuerpo. ¿Para qué? Para que el edificio vaya ¿qué? Creciendo en Cristo Jesús. Pero si tú estás usando los dones espirituales y no exaltan a Cristo, y alabado sea el Señor, en vano es. Si tú, el llamado que te hicieron, porque a los discípulos le digo, vengan, lo voy a hacer ahora pecadores de hombre. O sea, no importa que tú seas pastor, evangelista, maestro, obispo, quien sea que tú seas. Si lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo para la obra de Cristo, en balde, y ha trabajado todos estos años en balde. Así de sencillo. Así es, mis amados hermanos. Entonces, la fe consta del evangelio que proclamaron Cristo y los apóstoles. Es la fija e invariable verdad dada por el Espíritu Santo y expresada en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la fe es más que una verdad objetiva. Es además una manera de vivir en amor y en pureza. No, yo tengo fe. Hay amor y pureza en esa fe. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11. 1 Timoteo 1:5. Es el reino que viene con poder a bautizar a todos los creyentes en el Espíritu. Oye bien, para que proclamemos el Evangelio a todas las naciones como nos mandó nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, del verso 15 al 17. Con señales, con milagros, con dones del Espíritu, como dice Hechos 2:22, Hechos 14:3, Romanos 15:19 y Hebreos 2:4. Describe, cuando aquí se habla el verbo contender, describe la batalla que el fiel creyente debe de librar en defender su fe. Oye, pero oye, ¿qué fe? ¿La fe de quién? Del evangelio que proclamaron Cristo y los apóstoles. Esa es la fe que tenemos que contender. Oye bien, oye bien. Significa literalmente pelear, sufrir, estar bajo grandes tensiones o lucha. Oye bien, los creyentes deben de esforzarse al máximo en defender la palabra de Dios y la fe, aun cuando les sea costoso y angustioso. Oye bien, hay que negarse a sí mismo y si es necesario recibir el martirio por causa del evangelio. Oye bien, contender por la fe significa, primero, confrontar directamente a los que dentro de la iglesia niegan la autoridad de la palabra de Dios. Es lo primero. Entonces, ¿y cómo usted puede saber si alguien está hablando la palabra correcta? Si usted no se la conoce. Usted no puede defender algo que usted no conoce. El hombre de Dios necesita conocer la palabra. Alice, yo no sé cuántos años usted tiene en el evangelio, pero yo en estos 5 años me he leído la Biblia 3 veces. 3 veces. Oiga bien, cuando estoy hablando en 5 años, 3 veces, no estoy hablando que es así como un libro, no. Me la he leído de arriba para abajo al paso, pero no todo se me ha quedado. Pero sigo ahí, estudiándola. Son 66 libros. Hermano, yo no sé qué voy a estudiar. ¿Cómo que tú no sabes que voy a estudiar 66 libros? Mira, hermano, uno de los libros que cambió mi vida fue Levítico. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Levítico, hermano, mire, ahí te habla lo que es realmente la santidad de Jehová. Cuando tú te metes, fue tanto que me hablaron de que la santidad de la ropa, que yo dije, pero ¿cómo así? Santidad de ropa. Y el Señor me dijo, métete en Levítico, te voy a enseñar lo que es la santidad mía.
No me metí a Levítico. Fui partida en mis pedazos. Alacranes, culebras salían de mí. Porque esto es lo que nos santifica, en verdad, la palabra. No dije, va. No es esa la palabra. Cuando me entré a las profundidades de lo que es la santidad de Jehová en el libro del Levítico, digo, soy nada, le dije al Señor, soy nada. Nada. Cuando me metí en Levítico. Y cuando te pones a estudiar Éxodo, el capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hello, soy nada. Si usted quiere conocer al Dios Santo, métase en el Viejo Testamento. Métase ahí. Y usted va a conocer quién es Jehová. Métase ahí en el Viejo Testamento. Para que usted vea quién es Jehová. Usted cuando dice, wow, ¿qué es esto? Se va a tener que arrepentir, hermano. Métase. Para que usted vea quién es Jehová. Y si usted quiere conocer a Cristo, métase en los 4 evangelios. Métase ahí para que usted vea quién es Cristo. El Cristo que yo predico, no el Cristo que andan por ahí de pacotilla. Y usted va a decir, wow, ¿qué es esto? Léete el libro de Juan, empieza por ahí. El libro de Juan es terriblemente, hermano. Te cambia tu personalidad, te cambia tu sistema, te cambia todo. Cuando tú ves cómo caminó Cristo, Samaya, wow. Y si tú quieres conocer a aquel que yo siempre vivo hablando, del Espíritu Santo, métete desde Hechos hasta Apocalipsis, hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Para que tú veas cómo es que la iglesia caminaba. ¿De qué te estoy hablando? El único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando cierra la Biblia, el único Dios verdadero. Ahí está. Es algo maravilloso. Conoce a Jehová. Conoce al Hijo Jesús. Y conoce al Espíritu Santo, nuestro Consolador. El único Dios verdadero. Porque esa es la vida eterna. Hermano. Muchas cosas se van de nosotros. Y ahí es que empezamos entonces lo que es la cruz. Porque aquí, mira hermano, yo empecé por ustedes, fue que yo empecé a investigar sobre la Navidad. Pero el Señor no tuvo que hacer muchas cosas conmigo. Nada, hermano. El Señor me dijo a mí, yo tenía un arbolito grande en mi closet, en el apartamento que yo me acepté al Señor. La pastora celebraba Navidad. Pues si la pastora lo celebraba, ¿verdad? Pero el Señor permitió que yo observara todo eso. Después de la Navidad, me dijo, quiero tratar contigo algo. Saca el arbolito, que yo no soy la Navidad. ¿Cómo? Me llevó a Juan 15, en su verso 18 al 20. Nada más con esos versos, saqué yo el arbolito. Que yo no soy parte de este mundo. Me busqué el calendario que nosotros usamos. Todas esas fiestas no son mías, me dijo. Mira, hermano, se fue eso. Cuando el próximo diciembre, ahí fue que yo vi hermanos celebrando Navidad. Y el Señor me decía, mira, dime cuál es la diferencia entre la casa de ellos, que dicen que son cristianos, y esta casa que no es cristiana. Digo yo, ninguna, Señor. Y un pastor subió en ese año un arbolito grande.
Y yo le dije, pastor, Cristo no, ay, ese pastor me partió en pedazos en las redes sociales por eso. Que si yo era testigo de Jehová, yo, pero qué vergüenza da esto, que la iglesia de Cristo está diciendo que si uno es testigo de Jehová. Debería darle vergüenza que una cesta como la de testigo de Jehová, por lo menos eso lo están aplicando. Eso debería dar vergüenza, hermano. Cuando el Señor me llevó al nacimiento de Cristo y yo me puse a investigar en las redes sociales, en YouTube, ¿cómo va a ser que el Señor iba a permitir que Jesús naciera en una época de frío, como está en Belén para diciembre? Y fue un pesebre que nació. Y habían ovejas afuera. Y es que si esta fiesta, como la llaman los cristianos, los evangélicos, pentecostales, que Cristo es la Navidad, entonces ¿por qué el mundo lo está celebrando? Si dice que no somos parte de este mundo y el mundo no hace lo que a Cristo le agrada. Y cabo de año, usted ve a los cristianos, evangélicos, cabo de año ahí, lo mismo que hace lo del mundo. Los del mundo se van a la discoteca y en su casa fiesta. Y los evangélicos se van a la iglesia. En vez de estar nosotros de rodillas, intercediendo por los principados y potestades que se manifiestan en diciembre. ¿Sabe la gente que se mata en diciembre? Tú sabes cómo está la droga en diciembre. Tú sabes cómo está el alcoholismo en diciembre. Tú sabes cómo está el desamor en diciembre. Tú sabes cómo está la fornicación, el adulterio en diciembre. Y tú ves la iglesia entretenida. Y con la sombra de Pedro se salvaron. Y yo, huépale. No, ella es testigo de Jehová. Y no lo quiere meter en la doctrina de los testigos de Jehová. Yo dije, Dios mío. Pero en serio, lo que yo estoy escuchando de estos pastores evangélicos, dije yo, no. Por eso yo dije, no soy evangélica. Dime, ¿qué es lo que yo soy? Desde el principio yo decía que yo era cristiana. Desde el principio. Hay que usted diga que usted es evangélica, pentecostal, eso no es pecado, pero yo soy cristiana bíblicamente. Yo sigo a Cristo y sigo su palabra. Porque hay doctrinas terribles que se le han metido al pueblo. Entonces, contender la fe significa confrontar directamente a lo dentro de la iglesia que niega la autoridad de la... Uno le dice una cosa y yo, no, que el pastor dijo esto, que el presbítero. Pero lo que el pastor dijo y lo que dijo el presbítero y el concilio está de acuerdo con la Biblia. Si no está de acuerdo, saque eso. Segundo, proclamar como la verdad redentora a todas las personas. Los que son fieles a Cristo y a la plena fe nunca deben de permitir que su mensaje sea debilitado al comprometer la autoridad, tergiversa su verdad o justificar su poder y sus promesas. Hay gente que ya ni cree en el regreso de Cristo. Hay gente que ya dijeron que Cristo vino. ¿Cómo? Porque no me di cuenta yo. Ay, santo. Hubo uno por ahí que dijo, mira, usted dejó de beber, usted dejó de tomar y yo que dejé, yo que no dejé de tomar, me quedé también igual que usted. Eso es alguien que dijo por ahí. Ay, mi madre, que verdaderamente que estamos en tiempos difíciles. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo advirtió a sus lectores en cuanto a las acechanzas del diablo y los dardos de fuego del maligno en Efesios capítulo 6, en su verso 11 y su verso 16. Por supuesto que Satanás siempre se ha opuesto encarnizadamente tanto a la obra como a los obreros de Dios. Su batalla con Jesucristo comenzó en el huerto de Edén en Génesis, el capítulo 3, en su verso 15. Y continuó sin tregua durante el Antiguo Testamento, pero con el advertimiento de la encarnación, la vida y la crucificación, la resurrección, el ascenso de Cristo, la intensidad de la lucha aumentó 1000 veces. Durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, el diablo atacó la doctrina de la deidad. Alabados al Señor. Después, alabados al Señor, se movilizó en contra de la doctrina de la justificación por la fe. Pero no había contado con la actuación a un tal, alabados al Señor, no había contado, hermano, que el Señor en toda la época levanta personas
Él quiso atacar, hermano. Mira, una de las cosas que el Señor me administraba a mí meses atrás y tiempo atrás es cómo se metió el catolicismo dentro de la iglesia. De cómo muchas están haciendo muchas prácticas que son católicas, pero se ven inocentes aquí. Por ejemplo, la presentación del niño. En la iglesia católica llevan al niño y lo bautizan, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lo bautizan. Ponen 2 testigos, que son los padrinos, dicen ellos, y bautizan entre un lugar, ¡fua! Y meten al muchachito ahí. Mas, sin embargo, en la iglesia evangélica usan lo mismo, pero diferente, un bautismo seco, y ellos no se dan cuenta. Explícanos eso, hermana Denis. Yo no, el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para explicar? Fíjate de algo. La iglesia católica busca 2 testigos, ¿verdad que sí? Un padrino, una madrina, alabado sea el Señor, traen al niño y después lo meten ¡fua! Dentro del agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los evangélicos han atacado mucho eso. Más sin embargo, ellos no se dieron cuenta cómo el diablo se metió por ahí también, trayendo aquí lo que es la presentación de niños. Buscan a 2 testigos, no le llaman padrino, sino testigo aquí. Cogen al niño, se lo presentan al pastor, el pastor lo sube, y viene con el cuento que está escrito, que la presentación de Jesús en el templo, y por ahí se va. Amén. Entonces usted ve que de que nace un niño, inclusive, hermanos, gente que no son cristianas, como tienen a alguien que está en la iglesia evangélica, mira, prima, me nació el niño y yo quiero presentarlo al pastor. Entonces van allí y se paran allí con el pastor a hacer juramentaciones a la ligera. Usted se compromete con este niño, pero ¿y cómo se va a comprometer a educar al niño si ni siquiera son cristianos? Y se comprometen todos los que están adelante ahí con el muchachito. Entonces, bíblicamente, óigame bien, cuando el niño o la niña nace, usted tiene la autoridad como padres de presentar a su hijo usted al Señor. ¿Por qué? Porque usted que hace los votos delante de Jehová. ¿Y cuáles son los votos que nosotros como padres hacemos? Efesios, capítulo 6. Estos son los votos. O sea, cuando Rosalina nazca, yo misma, Denis Valerio, la oveja, se la voy a presentar al Señor y voy a orar por mi hija. ¿Por qué? Porque yo me comprometo con el Señor a hacer este voto que dice aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, yo hago un voto delante de Jehová de criar en la disciplina y amonestación del Señor a Rosalina. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Eclesiastés, ¡hey! ¡Santo! Eclesiastés capítulo 5. Mire lo que dice. ¡Wow! ¡Qué presencia! Oh. Dice, cuando fuera a la casa de Dios, guardar tus pies y acercarte más. Oye bien, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te aprise a tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, debemos de, óyeme bien, al entrar a la casa de Dios, el creyente debe de hacerlo con reverencia y no, óyeme bien, y no menospreciando. Oye bien, debe estar
espiritualmente preparado para entrar, luego debe estar listo para oír y obedecer su palabra. Hablar menos. Y eso es lo que hacen allí, como los católicos, cogen al muchachito, lo suben, le hacen y hasta una canción, le cantan y están ahí. Y esos que están ahí de testigos, tú nunca en tu vida lo vuelves a ver. Y los padres no hacen el voto que hicieron. Mas, sin embargo, nosotros como padres, cuando nuestros hijos nacen, hacemos voto delante de Jehová. ¿Ven? ¿Qué fue lo que hizo Ana? Ana hizo voto de dedicarle al niño a Jehová. Ana. No con nadie ahí. Ana hizo ese voto. Jesús fue presentado porque esto es una profecía, un cumplimiento de lo que se había hablado en los profetas. Alabado sea el Señor. Pero tú no ves, de Hechos en adelante, tú no ves nada de esto, que la iglesia tuvo en estas cosas. De hecho, en adelante, tú ves que la iglesia estaba con un mismo sentir, predicando el evangelio de Cristo por todos los lados. Pero estas cosas, cuando nace mi hija, cuando nazca mi hija, yo no lo voy a hacer porque tengo llamado pastoral, ¿no? Como hija de Cristo que soy, como su sierva, como su hija, como oveja, como parte del cuerpo de Cristo, yo voy a hacer mi voto delante de Jehová. Voy a presentarle a mi hija, se la voy a presentar. Ahora, si yo quiero que un pastor ore por mi niña, si es que yo quiero, lo primero que yo haría es orar a Jehová para que Jehová me indique. Ve, entonces yo llamaría a ese pastor y el pastor, usted puede hacer una oración por la niña. Así, cosa que yo no voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi hija, al yo ser hija de Cristo, yo tengo todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús. Yo misma cojo a mi niña y la voy a ungir. Se la voy a presentar con oración al Señor y le voy a pedir que me ayude a educarla en la disciplina y en la amonestación en el Señor Jesús. Que yo guarde, que sea la madre que Él espera, que yo reconozca delante de su presencia lo que dice Salmo 127, verso 3, que mi niña es una herencia de parte de Dios, que yo simplemente se la voy a preparar, se la voy a capacitar, pero que la niña Rosalina no es propiedad mía. El Señor me dijo a mí que le preparara a Rosalina. Me dijo que Rosalina tiene un llamado profético. Me dijo que Rosalina era profeta. Así me dijo él, que Rosalina es profeta. Me dijo, Rosalina va a ser peor que tú, me dijo. La voy a usar terriblemente. Quiero que me la eduque, que me la enseñe, que me la discipline, que le enseñe mi palabra, que le enseñe a hacer guerra espiritual. Todo eso ya me dijo el Señor que quiere que yo haga con Rosalina. Eso es de Él. Y es solamente una herencia. Que Él por su amor y su bondad y por su misericordia, Él va a usar mi vientre para traer a la profeta Rosalina. Él va a usar mi vientre, porque yo tengo que entender que esa muchacha es de Jehová. Como tal, que Él ha estado cuidando Él. Ay, San. Yo dije que cuando la niña nazca, no se va a llamar como mi esposo, de que le iba a poner Rosalina de Nazareno. Claro, porque esa hija es de Jesús. Ay, santo, pero no va a llevar el apellido de su padre y mi apellido. Pero mi esposo y yo tenemos que entender y comprender que es una herencia, que ella no es propiedad nuestra, que tenemos que cuidársela para el Señor. Pero entonces, el Satanás ha venido encubiertamente vestido de luz, y ustedes ven que ustedes hacen bautizo seco en la iglesia y hacen voto allí. ¿Qué día hacen eso? Ni educan a los niños ni nada. Y no tienen ni siquiera el segundo altar, que ni lo conocen muchos de ustedes. Que ahora es que han aprendido lo que es el segundo altar. Oye bien. Que ya van a la iglesia con los muchachitos para que brinquen y salten. Y tú ves a los muchachitos en la iglesia con una saltadera y una loquera y una cosa. ¿Por qué? Porque en la casa no se le disciplina de cómo tienen que ir a la casa de Jehová.
de cómo tienen que respetar la casa de Jehová, que allí no se va a comer, que allí no se va a brincar, que allí no se va a saltar, que allí no se va a hacer escándalo, que allí no, que la casa del Señor, que su presencia está ahí. Tú te lo ves hasta niños vestidos indecorosamente. Niñas vestidas con chicle, con pantalones chicle. Tenemos que enseñar a nuestras hijas a vestir, de cómo llegar allí a una representación, a la casa del Señor, hermano. Preparar nuestros corazones. Entonces, la Iglesia Católica, tú lo ves, que ellos celebran el nacimiento de Cristo, igualita que los evangélicos. Muchos evangélicos y muchos pentecostales también celebrando. Y la iglesia llena de lucecitas y de Navidad. Clic, 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 clic. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. También la doctrina en lo que han querido meter el copastor, donde eso no es bíblico. Está el sacerdote, el monaguillo, y así. Entonces, de este lado lo hacen de otra manera. El pastor y el copastor. O sea que el pastor es a mitad, copastor. Como dijo, no, lo que pasa es, hermana, que eso es preparación, por eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla de pastores, no de copastores. Entonces, cuando yo hago un hermano que dice, no, con usted el copastor, yo hago aquí, aquí hay un problema, copastor. La Biblia me habla a mí de pastores, no de copastores. Entonces, la Iglesia Católica es el sacerdote, el monaguillo, el que no sé qué, y ellos van como por cosas, por rango. Así mismo han hecho aquí de otra manera. El copastor, el presidente de damas, presidente de caballeros, presidente de jóvenes, presidente de niños, y tanto presidente. ¿Y Cristo para cuándo? La Biblia me habla a mí de diáconos. La Biblia me habla a mí que se iban a escoger dentro del pueblo hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Lleno de buen testimonio, lleno del poder de Dios. Alabado sea el Señor. Y que están revestidos. O sea, la Biblia me habla a mí de maestros, de evangelistas, apóstoles. Me habla de profeta, de pastores. Entonces me habla de diáconos. Y cuando usted mira en 1 de Timoteo, el capítulo 3, del verso 1 al 7, ahí te dice cómo tiene que ser el pastor. Y de ahí en adelante, fíjate que es lo mismo, como quien dice, lo de los diáconos. Y usted ve diáconos que de lejos usted lo ve y dice, ¿y es diácono? No, que ni siquiera están revestidos del poder de Dios. Diácono, que no están ni siquiera revestidos del poder de Dios. Diácono, que ni siquiera la palabra se conoce. Y que se le ve de lejos toda manifestación de la obra de la carne. Y usted dice, no lo creo. Pero esas cosas usted se da cuenta cuando usted conoce la palabra. Pero yo le digo las cosas, pero usted al final hace como usted crea. Yo le digo lo que el Espíritu Santo me ha enseñado y la palabra de Dios. Pero usted que toma su decisión si quiere seguir con todos esos rudimientos del mundo, no según Cristo, y con todas las tradiciones de ancianos, no según Cristo, esos ya son problemas. Usted puede seguir entonces bautizando como usted está bautizando sin agua. Y puede seguir con todas sus fiestas de fiestas que ustedes hacen. Entonces usted ve que ponen aquí arriba, en el altar, día del pastor. Día del pastor. ¿Cómo? Me acuerdo yo una vez que llegué yo a la iglesia y veo que hay unos movimientos. Yo no sabía lo que estaba pasando. Unos movimientos, yo creo que está pasando aquí. Y después, cuando miro para el altar, veo ahí que dice Día del Pastor. Digo yo, ay, Jehová. Ay, pero cuando ay, Dios mío. Porque habían cultos que yo no iba. Esa iglesia, el único día que esa iglesia no tenía culto era los lunes. Después tenía martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero yo nada más iba a los cultos que la iglesia, la primera iglesia me enseñó, esta.
Yo iba al culto de la oración, al estudio del libro, yo iba, y los domingos, ¿te me entiendes? A la escuela bíblica y al culto que había después de la escuela. Porque eso es lo que está ahí bíblicamente en Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Pero a la reunión de la vicepresidenta de dama, al caballero, a los jóvenes, niños, nada de eso, yo no iba a nada de eso, a nada de eso yo no iba. Entonces ahí era que ellos hablaban esas cosas y yo no sabía. Y llego a la iglesia y digo, ay, ay, y mis hijos me miran porque usted tiene que educar a los niños. Y yo le dije, bueno, ya estamos aquí, no podemos hacer nada. Señor, cúbreme con tu sangre. Yo no apoyo esto y tú lo sabes. Y el Señor me dice, observa, observa todo. Cuando empieza la fiesta del pastor, ay, santo. Todo el que se subió ahí era hablando al pastor. Hasta con poema. Pastor querido. Y que no sé qué, y que patatín, y que aquí vengo y que allá va. Y el pastor sentado. Todo era el pastor. Hasta buscaron una cantora cantándole al pastor. Hasta una dedicación de canciones al pastor. Y que pastor, y que esto. Digo yo, ay, Dios mío. Bueno, cuando le toca al pastor. Ah, y una canasta para el pastor. Una canasta para el pastor. Ahí usted podía poner sus peticiones, darle dinero al pastor y todo. Pero antes de empezar la fiesta, dijo un hermano, hoy es el día del pastor, hoy no le den queja al pastor. O sea que el pastor ese día estaba libre. Ay, santo. Y ya tú sabes, el pastor es su día. Tiene que hacer lo que quiera el pastor. Y yo que me sentaba en la segunda silla, porque siempre me he sentado en la segunda silla, no me gusta sentarme atrás. Y yo, ay, Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Y con todos ustedes, la hermana fulana, se levanta la hermana, como dos hojas. Y pastor, y que la. Y ya tú sabes, y yo, ay, Dios mío. Y yo, ay, ¿qué es esto? Y ahora la hermana fulana que va a cantar. Y se levantó el hermano y todo. La hermana era solamente mirando al pastor y señalando al pastor. Y la cámara y todo. Y el pastor allá arriba sentado como, ya tú sabes, el rey de reyes. Y yo, bueno, esto te dice. Y mi hijo y mi hija nada más me miraban. Porque ya yo había dado clase de eso en mi casa. De cuáles son las fiestas cristianas. Que eso de pastor y todas esas cosas. Yo le había dado esa educación a mis hijos. Y yo le dije, tranquilo, porque imagínate, nos tocó estar aquí. ¿Qué vamos a hacer? El Señor dice que observemos. Cuando viene el pastor a hablar, y cuando que el pastor cogió el micrófono, ese pastor se cayó. Mira, yo misma me paré a aplaudirlo. Porque el pastor dijo una palabra tan verdadera ahí. El pastor dijo, hermanos, cuánta hipocresía yo acabo de ver ahora en este altar. Yo me paré, hermano, y aplaudí al pastor, le hice así al pastor. Oh, gloria a Dios, porque las palabras que salieron de la boca del pastor fueron excepcionales. Hermanos, cuánta hipocresía acabo de ver ahora mismo. Poemas, canciones, todas estas cosas. Pero más sin embargo, cuando yo le hablo a usted que obedezca la palabra de Dios, no lo hace. Entonces hoy me quieren venir a llantar con dinero, con flores y todas estas cosas. Y yo dije, ay, gracias, Señor. Porque yo era orando, Señor, algo con el pastor. Tenían al pastor hasta aquí porque eran desobedientes. Pero ese día, el día del pastor, el día más hipócrita. Pastor, te amamos, con un lingote de este tamaño con el pastor. Parece que es el último día que el pastor necesita que se le regale una ofrenda. El Señor me enseñó a mí que de mi dinero, eso no tiene que ver con diezmo ni con ofrenda. De mi dinero, yo sacaba de mi sueldo. No estoy hablando de diezmo ni ofrenda, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mi dinero. Yo, como cobraba una vez al mes, de mi dinero, yo en un sobre,
calladito, le metía al pastor 50, 60, 70, hasta $100, porque era una vez al mes que yo cobraba. Pero en mi corazón yo quería darle doble honra al pastor. La primera honra es económica. La primera honra que nosotros le damos a los pastores es económica. Oiga bien, y esto le voy a buscar, busca el texto bíblico porque quiero que usted mismo vaya y lo lea. Búsquelo, lea el texto bíblico, se lo voy a buscar directamente. Léalo. La primera honra que se le da al pastor es la ayuda económica. ¿Dónde, hermana Denis? Primera de Corintios, el capítulo 9, en su versos 7 y 14. Esa es la primera honra. Cuando usted lee en 1 Timoteo, el capítulo 5, en su verso 17 al 19, allí se habla de la honra a los pastores. Y la primera honra que nosotros como ovejas le tenemos que dar al pastor es la ayuda económica. Y yo de mi dinero, eso me lo enseñó a mí el Espíritu Santo, yo sacaba en un sobre aparte y le daba a mi pastora. Y le decía a la pastora, le ponía ahí en el sobrecito para la pastora, con amor, de Denis Valerio. Oyó. Y un día la pastora me dijo, ¿por qué tú haces esto? Yo le dije, mire pastora, yo cobro una vez al mes, porque yo trabajo para el gobierno y a mí se me paga mensual. ¿Ve? Entonces, cuando yo cogía mi dinero, que a veces ganaba $10,000, a veces ganaba 9,000, pero mi sueldo no bajaba de $9,000. A Dios sea la gloria. Pero yo cobraba una vez al mes. Yo sacaba mi diezmo, mi ofrenda, porque nada más era una vez. Que eso me pasaba a mí. Entonces pagaba mis biles, mi cosa, ordenadamente, porque la mujer de Dios y el hombre de Dios tienen que ser ordenado. Y sacaba lo de la pastora. Y yo le dije, lo que pasa es, pastora, que eso lo ha puesto el Espíritu Santo en mí. Que haga eso con usted. Y le hablé de la honra. La segunda honra que se le da al pastor, búsquela. Hebreo 13:7 y Primera de Pedro 5:5. Hebreo 13:7 y Primera de Pedro 5:5. La segunda honra es en sumisión a ello, en conducta doctrinales. En conducta. ¿Sumisión a qué? A los pastores. ¿En qué? En conducta doctrinales. Yo, mire, hermano, yo no hacía nada para darle dolor de cabeza a mi pastora. Nada. A mí me gustaría un día encontrarme con mi pastora, con mi primera pastora, y que ella sea ella misma testificando. Donde ella y yo tuvimos un problema fue cuando empezaron, Señor, a decirme cosas y ella no estuvo de acuerdo. Pero, no, ni siquiera con las cosas que ella hizo que no estuvieron bien. Yo tuve mejor que pedirle perdón. Yo dije, pastora, perdóneme. Si yo la ofendí, le hice daño en algo, perdóneme. Sabiendo yo que yo no había hecho nada. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Entonces yo honraba a mi pastora con mi conducta. Yo nunca llegué tarde. Y si iba a llegar tarde por mi trabajo, yo le mandaba un texto. O sea, pastora, si usted ve que no estoy ahí a tiempo, es porque tuve un contratiempo. Pero usted sabe por qué yo le recibía eso. Porque yo era la que esperaba a la pastora afuera de la iglesia. Antes de la pastora llegar, ya yo estaba afuera de la iglesia, esperándola ahí, tranquilita. Y como yo veía la casa del Señor toda sucia, yo un día le dije, pastora, yo quiero decirle algo. ¿Usted cree que yo puedo limpiar la casa del Señor? Y ella me miró y me dice, ¿tú sientes hacer eso? Digo yo, si usted me lo permite. Fue mi primer trabajo en la obra de Dios, limpiar el baño, las sillas y la alfombra. Y mire, hermano, todo lo que yo declaraba, así fue. A las manos, yo le decía, Señor, así como estoy limpiando la mano de esta silla, limpia mis manos.
que mis manos sean limpias en tu presencia, no tocando nada en el mundo. Así como usted sabe esto de la silla, el cosa. Yo dice, así como estoy limpiando, no se sienta. Limpia mi alma, Señor, limpia mi alma. Mano, a mí me gustaba decir mucha mala palabra en el mundo. Yo decía mucha mala palabra. Muchísima, hermano. Y cada vez que yo limpiaba el toile, yo decía, Señor, así como yo estoy limpiando este toile, limpia mi vocabulario. Yo tenía un vocabulario terrible. Oiga bien. Y cada cosa que fui declarando, limpiando la casa del Señor, así fue aconteciendo en mi vida. Yo tenía una mala palabra de decir, ¡pa! Y siempre decía una palabra. Y esa palabra fue reemplazada por santo. ¡Ay, santo! Decía yo, santo. Pero yo no decía así. El dominicano sabe qué palabra que nosotros decíamos. Esa palabra es la que yo tenía en la lengua. ¡Ay, esto! ¡Ay! ¡Ya! Y yo, Señor, limpia mi vocabulario. Y ya hace un ejemplo yo me daba, yo decía, santo, santo. Eso al lado, Eusebio. Santo, santo, decía yo. Y el Señor limpiando. Hermano, y yo limpiaba la casa del Señor con tanta... Lo único que yo nunca limpié fue el altar arriba. Porque yo me sentía impura para hacerlo. Yo me sentía nada. Una asquerosa, una sucia. Para limpiar arriba. Y dice, pastor, arriba no, arriba. Pero después de donde estaba la silla de los hermanos, todo eso lo limpiaba bien arregladito. Porque lo hacía para el Señor. Llevaba papel del baño. Llevaba jabones. Llevaba... cremita para las hermanas, para los hermanos. Y eso lo hacía yo de mi corazón. Ve. Y yo le decía, pastora, mire, traje esos papeles de baño, traje esos Bounty. Mire, pastora. La pastora me miraba a mí así. Se quedaba sorprendida. ¿Por qué? Porque la pastora veía. Y cuando la pastora, en uno de los viajes, la pastora se fue. Y orando yo, le dije, Señor, ¿tú crees que puedo ir a la casa de la pastora a limpiársela antes que ella regrese? Sin nadie, ni la iglesia, nadie sabía. Hermanos, me acuerdo que ese mes que fui a la pastora, antes de ir, fui a una tienda y compré, según el Espíritu Santo me iba diciendo, le compré cortina de baño. Estoy dando esto por testimonio y porque el Espíritu Santo me está poniendo a darlo. Cortina, todas las cosas. Mire, hermano, cuando entré allí, que llevé todo eso, hermano. El pastor estaba ahí con sus hijos. Mire, le preparé la nevera, porque le había hecho una compra. La nevera. Le cambié las cortinas de la sala, las cortinas del baño, con un amor limpiándola. ¿Por qué? Porque yo sabía que la pastora estaba en una misión. Y cuando ella regresara, que encontrara providencia, provisión, decía yo. Porque yo todo lo que yo hacía era para que el Señor fuera glorificado su nombre. Y me acuerdo que cuando la pastora llegó, me llamó, me dijo, pero mi hija, ¿por qué usted hizo eso? Está lindo el baño, la sala, gracias por la comida. Jehová sí es grande. Ay, y empezó la pastora a glorificar el nombre del Señor. Dios sabe por eso, pastora. Porque yo sabía que usted iba a glorificar el nombre del Señor. Con amor y todo, hermano. Me esforzaba por no darle dolor de cabeza. Yo me gustaría un día encontrarme con ella. Un día me gustaría encontrarme otra vez con la pastora. Cuando pasaron los que pasaron entre ella y yo, la llamé, busqué su teléfono en las redes. La llamé y le dije, pastora, si en algo te lastimé, si en algo te hice daño, te pido perdón. Ella me enseñó mucho. Mucho me enseñó esa pastora. Pero, donde quiera que esté, que el Señor la bendiga. Hizo lo que tenía que hacer en mi vida. Y ya. ¿Qué es lo que te quiero decir? Alabado sea el Señor. Que la iglesia de Cristo, oye bien, tenemos que mirar si lo que se está haciendo en los altares viene de Dios o no viene de Dios. ¿Tú me entiendes? Preguntarle al Señor estas prácticas, estas fiestas. No, y para terminar, oh, Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo sigue con el testimonio de la fiesta del pastor, yo, wow. Bueno, terminaba, el pastor dijo eso y la única que estaba aplaudiendo era yo. Porque eso sí es verdad, hipocresía lo que había ahí.
Cuando se termina el culto, ya yo me voy. Me dice una hermana, no se vaya. Digo yo, no, pues ya terminó el culto. No, que hay una comida. Digo yo, ¿cómo? Si hay una comida del pastor. Digo yo, ay, mi madre. Digo yo, Señor, ve para que tú veas cómo es todo. Ay, hermano. ¿Cuánta comida en la casa del Señor? Comiendo. Ah, Dios, Señor, ¿qué es esto? Donde la palabra de Dios en Isaías 56, verso 7, nos dice a lo que vamos al Señor. Casa de oración. Colosenses 3, verso 16, 17. Eso era un party que había ahí. No, gente, porque el día del pastor, ay, ven conmigo a la iglesia que hoy es el día del pastor. Gente que no saben conversar, se pegan con las tetas afuera casi. Digo yo, ay, Dios mío. Y el día de la madre ni se diga. El día de la madre ni se diga. El día del padre. Todas esas fiestas paganas dentro de la iglesia evangélica pentecostal. Fiesta del mundo, lo mismo del mundo, celebrando el día de la madre, del padre, pero no hacen lo que dice Jehová. Éxodo 20:12. ¿Cómo es que se debe honrar a madre y a padre? Entonces hay muchas doctrinas, hermano, y muchas cosas que la iglesia está haciendo, que tiene la iglesia que devolverse otra vez y volver a mirar los rollos, sacar los rollos. Tantas actividades que el día del presidente, de caballero y que esto. Eso es lo único que ha traído división. Hermano, el Señor me llevó a una iglesia, que abajo de esa iglesia en el mundo espiritual había un altar que se había hecho terrible, y de ahí abajo subían demonios al altar arriba. Yo, Señor, ¿qué es esto? Y este altar aquí espiritual. ¿Sabe cómo vino eso? En la escuela dominical de niños, una hermana se levantó en contra de la otra hermana, levantando falsos testimonios. Y esa hermana, que era la maestra de escuela bíblica de los niños, oye bien, fue tanto lo que esa hermana hizo, que esa hermana se fue de la iglesia, destruida, acabada. Que yo sepa, Jesucristo enseñó a hijos, a padres. Nehemías, el capítulo 8, en su verso 5 al 6, habla muy bien cómo estaba la asamblea allí. Toditos estaban juntos. Jesucristo enseñó a todos. Los maestros, los discípulos también, a todo el mundo. Entonces, estamos divididos en la casa y también divididos en la iglesia. El domingo que las mujeres por un lado, los hombres por otro lado, los niños por otro lado, en vez de sentarnos todos en familia. Porque eso es lo que la iglesia de Cristo debe de profesar. Que la iglesia de Cristo vino a sanar, a libertar y a restaurar las familias, los hogares. Pero dentro de la misma iglesia están divididos. Los niños se van por un lado, los jóvenes por otro. Entonces usted ni sabe lo que están haciendo con su hijo. Mira, yo fui a una iglesia que la maestra, cuando me monté en el carro, cuando yo tenía el carrito de Jehová, y mis hijos se montan atrás, ¿sí? ¿Y qué? ¿Qué pasó? Mami, la maestra de la escuela que ahora quiere que nosotros vengamos el domingo en pijama. Digo yo, ¿qué? ¿Qué? En pijama que tenemos que venir. Y yo le dije que nosotros no íbamos a venir en pijama, que tú no nos enseñaste, la palabra no nos enseña que nosotros tenemos que venir indecorosamente a la casa de Dios. En pijama. Ese día dije, más nunca vuelvan a esa escuela. Se sientan conmigo. El próximo domingo, cuando llegamos, viene la maestra. Los niños que bajen. Digo, los míos no van para allá. Hermana, yo le voy a decir una cosa, hermana. En el momento que usted le dijo a mis hijos que se pusieron una pijama para venir aquí, ya yo me di cuenta de la clase de maestra que usted. Usted no tiene visión. Y si quiere, podemos hablar con el pastor y todo el mundo aquí. Así, hermano, porque yo soy la responsable de mis hijos. No es la responsabilidad de la escuela dominical. No es responsabilidad de ningún pastor, yo. En el momento que usted le dijo a mis hijos que se pusieron una pijama para venir aquí a la casa del Señor, ya usted me demostró a mí que usted está ciega. Así le dije. Y si usted quiere, llámeme con el pastor. Pero cuando al pastor le dijeron que era yo, ay no, déjala tranquila. ¿Por qué? Porque el pastor sabía que yo le hablaba con la palabra.
con todo y respeto, siempre le hablé al pastor con la palabra. Pero el pastor, como me dio el pastor, porque hay pastores que están comprometidos, pastores que están comprometidos con el hombre, pastores que están comprometidos con los diáconos, que le entregaron la iglesia a los diáconos. Y lo que digan los diáconos es lo que se hace allí. Entonces tú no eres pastor, ¿para qué te pusieron? ¿Para qué el Señor te puso en esa obra? Para hacer algo en la obra, tenemos que estar los pastores y los diáconos, todos tenemos que tener el mismo sentir, la misma mentalidad y la misma doctrina. Yo estoy loca que el Señor bautice allá a los que yo pastoreo en el poder del Espíritu Santo para poder dar parte. Allí nadie coge parte. La pastora Milagro, yo y Mariana somos las únicas que no podemos subir en ese altar. Porque los pocos hermanos que están ahí no están bautizados en el poder del Espíritu Santo y es llorándole al Señor por el bautismo del Espíritu Santo. Porque la Biblia que lo dice, que tenemos que estar llenos del poder de Dios, buen testimonio y lleno de la sabiduría. Estoy dándole clase. Estoy dando clases, doctrinando. Allá mora, abunda la palabra de Dios. Y a los hermanos, no, llore, gima. No puedo darle parte en el altar. Imagínate tú que todavía no tenemos quienes toquen los utensilios de la casa del Señor, que tenemos que estar poniendo a YouTube. Es a YouTube que nosotros ponemos allá. No hay nadie que toque la batería. No tenemos a nadie que toque los instrumentos. Porque no están revestidos del poder de Dios. No. Vamos a tocar con YouTube, dije yo. Con YouTube. Cuando estén revestidos del poder de Dios, entonces tocamos los utensilios de la batería, de las cosas, con el piano. Pero cuando estén revestidos del poder de Dios, comprometidos. Pero vamos a poner a cualquier Juan de los palotes que llegue. No, yo sé tocar la batería. ¿Está revestido del poder de Dios? Está bien, buen testimonio. Hay que observar los frutos en el espíritu, orar. Dime, Señor. Ay, si no hay frutos, no está revestido del poder de Dios, a tocar. No te dice, ay, no, me da un ataque al corazón. Ay, no, sigamos con YouTube. Como le digo a los hermanos, los YouTube y tranquilo. No, eso no es así, hermanos. La iglesia de Cristo. Estamos supuestos a ser luces en medio de las tinieblas, en medio de ser diferente a las iglesias del mundo. Representar a Cristo en todo, en la decoración de la iglesia. Una cosita así, que no, allá todas las luces tienen que estar puestas, prendidas, todas las luces tienen que estar prendidas. Una luces, no, allá con luces, todo es luces. Eso no es una discoteca. Comer en la congregación, ay no, me da un ataque. Y mira que yo le llevo a los niños regalitos, me gusta llevarle siempre a los niños algún presentico, ¿tú me entiendes? Para motivar a los niños. Y yo estoy loca que los padres se pongan las pilas con los niños para poder darle parte a los niños en la congregación, pero no he podido. Porque todavía no. Es así, hermano. Es la casa del Señor. Mira, a la iglesia donde yo pastoreo puede llegar el drogadito, el satanista, quien sea, todo el mundo allá afuera. Pero tienen que encontrar dentro del templo a unos líderes de buen testimonio, llenos del poder de Dios y de la sabiduría del Señor. Allí lo que me representa, ¿usted sabe cuál es mi carta? ¿Qué me representa? La presencia del Espíritu Santo. ¡No es más nada! Es el Espíritu Santo que me representa a mí. Un Juan de los palotes. Venga, hermano. No. Hey, no. Porque hasta el micrófono tiene que estar santificado. Yo llego a orar, a presentar, a poner todo en orden y a orar de una vez en el altar. Señor, mira, este es tu culto. Padre, aquí, allá. Entonces la iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia de Cristo, tenemos que entender y reconocer quién es nuestro Salvador, quién es la cabeza de esta iglesia.
Y como cabeza que Cristo, tenemos que cuidar lo que es la doctrina. Tenemos que cuidar lo que es los movimientos que se hacen. Ah, no, que el pastor fulano, si el pastor fulano lo hace, es un problema de él. Él le va a dar cuenta a Cristo. Yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. Yo. No, yo le dije, Señor, si es necesario que yo tenga que limpiar el baño, que yo tengo que... Sonia, oiga bien. Sonia con sus buenas intenciones, porque allá nosotros ponemos Biblia. En la entrada de la iglesia usted va a encontrar mascarilla, cosa detergente para las manos, y va a encontrar los himnos y las Biblias que yo la pongo a la entrada. Por si usted no tiene Biblia, usted coge una de esas Biblias, la usa y cuando se va me la deja ahí. Y Sonia con sus buenas intenciones, Sonia me agarraba y me guardaba la Biblia cuando terminaba el culto. ¡Ay! Espíritu Santo me dio una... ¡Ey! Me dijo el Espíritu Santo, Sonia no puede tocar eso. Digo yo, ¡ay! Dios, Sonia, no puede tocar nada de eso. Allá ni siquiera la basura, nosotros permitimos que toque nadie. La basura del baño, oye bien, la basura del baño. Mariana tiene que recoger la basura o yo. Oye bien, ni la basura, nada. Nosotros tenemos que tocar todo. Allá. Yo prefiero mejor salir tarde de la iglesia, ir organizando todo el pasito, llegar una hora antes o 40 minutos antes o media hora antes para hacer las cosas suavecito, al pasito, como el Señor indica. Cuando están, todavía solamente un predicador ha pasado por allá. Y para que ese predicador pasara por allá, yo duré una semana en el piso. Señor, ¿tú estás seguro que tú quieres que él venga a predicar aquí? Mira que yo no lo conozco. Y ese es tu altar. Y el Señor me decía, sí, yo quiero que vaya a predicar. En el piso yo. Enséñame cualquier cosa. Dime si eso viene de ti. Yo, Señor, es la primera vez que viene un predicador a predicar aquí. Tú sabes cómo tú me has enseñado que tengo que cuidar la doctrina, que es lo que van a venir a traer, a hablarle a estas ovejas que son tuyas, no son mías, llorándole al Señor. Y llamé a Mariana, estoy nerviosa. ¿Tú crees que, mira, hermana, si el Señor le dijo que lo trayera, es porque el Señor sabe? Y ya hablé con los hermanos en la congregación, le mandé un mensaje a los hermanos. Hermanos, por favor, estoy nerviosa, sepa comportarse, no me den dolor de cabeza. Y le dije a los hermanos, traigan una ofrenda de amor para el hermano. Ya sea con lo que usted sienta, es una camisa, una corbata, dinero, lo que usted sienta, tráigalo a la congregación. Y si usted va a traer dinero, póngalo en un sobre y se lo entrega a Mariana. Pero la iglesia, Casa de Jehová Restauración, aparte, sacó un sobre que decía ofrenda de amor de parte de Jehová. Cuando viene el hermano, lo estoy mirando y todo. Ya, Señor, dándome toda la confirmación. Mire, hermano, yo busqué tanta confirmación. Óigame bien, cuando ese hermano se paró en ese altar, eso se fue abajo así. ¡Prrra! La misma gloria de Dios. ¡Oh! Al final del culto salimos de la iglesia, ¿verdad? Y entonces los hermanos, las ofrendas que le trajeron al hermano, se las dieron a Mariana, ¿verdad? Entonces ya dentro de la iglesia con el hermano, le dije, hermano, venga acá, mire. Mire, usted ve este sobre, es una ofrenda de parte de Jehová, de la iglesia Casa de Jehová Restauración. Ahora, usted ve todo esto sobre, no sé qué cantidad de dinero hay ahí, no sé cuánto hay ahí, pero esto es una ofrenda de amor que los hermanos, cada uno de ellos trajeron de su casa. Y le pasé el montón de sobres de cada hermano y el sobre de la congregación y le dije, déme un momento, y lo presenté al Señor. Y después se lo pasé. Ese hermano iba seguramente así. ¿Por qué? Porque imagínate, el sobre de la iglesia, más el sobre de cada uno de los hermanos. Hasta camisa le llevaron al hermano, camisa, corbata. O sea, una cosa bonita. Entonces al final, fuera de la iglesia, hicimos una comidita que el Señor nos indicó también, un pollo al horno con ensalada. Fuera de la iglesia, no en la iglesia no se come.
Y entonces ahí compartimos con el hermano, hablamos con el hermano, un momento fantástico, maravilloso. Oramos por el hermano, oramos por él, alabados al Señor. Y pasamos un momento bien, nos trajo palabras de fortaleza de parte del Señor, se manifestó el Espíritu Santo de Dios, oramos por el hermano y cosas así, por el estilo. O sea, siempre tenemos que tomar en cuenta al Señor en todo. Entonces, no vaya usted de casa de Jehová. No creo que el mundo va a predicar allí, ¿no? Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, el Señor tiene que darme muchas confirmaciones, como pasó con ese hermano. Muchas confirmaciones. ¿Por qué? Porque el altar de Jehová se respeta. Es su altar. Y las ovejas que están ahí en esa congregación es de Cristo. No voy a permitir que venga un demonio a ponerse al frente del altar de Jehová y a contaminar las ovejitas de Cristo. Ay, no. Ay, Señor, líbrame, líbrame. Ay, mire, hermano, yo le dije al Señor que, oye, el día que no se puede, si yo misma estoy en disciplina, nos sentamos toditos al frente del altar. Y Jehová que haga lo que él quiera. Un día, por una palabra que yo dije mal, yo misma me puse en disciplina. Yo dije, no, yo no voy a subir hoy. Y llegué a la congregación de abajo. Le dije, yo no voy a coger hoy el altar. Subió Mariana. Y yo ahí sentada, en la primera silla. No, yo no cogí el altar. No, yo no lo cogí. Y es fácil. No. Y me quedé ahí. Ahí, desde ahí abajo. El Espíritu Santo trató con mí. Pide perdón. Y yo había dicho al Señor, tú no me amas, yo no soy tu hija. Pero yo lo dije mal, tú sabes. Y yo ofendí al Padre. Tuve que pedir perdón, de arrepentimiento genuino. Que me doliera en mi corazón, que le falté el respeto al Señor. Mire, hermanos. Desde ahí, no. Si es necesario que el altar se quede vacío, se queda vacío. Y vamos a la congregación y nos sentamos ahí. Olvídate que algo va a hacer el Señor. ¿Qué? No lo sé, algo va a hacer. Pero ahí en el altar de Jehová hay que tener reverencia, reverencia. Ay, santo. Y hacer como dice la palabra. Venir delante de su presencia. Con himnos, cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. La escuela bíblica. Toda la familia unida. Usted va a la congregación que yo estoy pastoreando. Y usted se da cuenta quiénes son familia, porque toda la familia sentada. Toda. Allá no se sienta ni que el hijo por allá, el esposo por allá. No, el esposo con la esposa y los hijos. La familia junta. Y ya todo el mundo sabe que el que está al lado de esa hermana es su esposo. Porque yo digo, los hermanos que se sienten en familia. Y todo el mundo se tiene que sentar en familia. Y a las hermanas también le digo, hermanas, vistas con decoro. Con modestia y con pudor. Porque usted va, cuando usted sale de su casa, ¿qué le pregunta? ¿A dónde usted va? ¿Y qué usted dice? Para la casa del Señor. No venga como una ramera a la casa del Señor. Respetando la casa del Señor. O sea, hay que respetar, reverencia. Ser diferentes. Hermano, la gente sabe que yo soy la pastora porque los hermanos lo dicen. ¿Dónde está la pastora? ¿Dónde está? Yo por allá limpiando o sirviendo a los hermanos. Al final del culto me bajo a tratar con los hermanos, a hablar con los hermanos, escuchar a los hermanos. Hay hermanos que de que dicen a mí se van, pero allá ellos, si se van. Pero yo me esfuerzo para al final del culto estar cerca de los hermanos. Y hay hermanos que llegan temprano, que me le acerco, cómo te sientes, cómo está y cosas así. ¿Me entiendes? Pero si un hermano también de que llega a la congregación sale corriendo, ¿qué yo voy a poder? Porque así, hay hermanos que salen corriendo como animales. Yo no puedo hacer nada. Pero yo siempre estoy ahí dispuesta para escucharlo. Cuando el Señor va a hacer liberaciones, todo el mundo se va de la iglesia y la persona que va a ser libertada queda de último. Porque el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. A nadie. A nadie. Usted ve que los hermanos están dando vuelta, vuelta y vuelta en la iglesia, que no se van. Y queda de último. Hermana. Y yo no toco a nadie. Yo oro
Como el Señor me dice, ora, ora, sea aquí, aquí, sea aquí, aquí, ¿a dónde? Y después cuando oro, así que le pongo, como el Señor me va diciendo, oro, y después me aparto, le digo, Mariana, apártate. Y el Espíritu Santo, usted mismo ve el Espíritu Santo libertando esa alma, libertando. Si nosotros tocar, hubo una hermana que cayó en el piso así, y caía en el piso, nosotros de lejos así mirándola, porque nosotros estábamos mirando al Espíritu Santo que estaba ahí, de lejos. No van a venir a demandar o cualquier cosa, el Espíritu Santo no maltrata, ni hace pasar vergüenza de qué video, ni nada de eso, nada de eso. Bueno, estábamos ahí. ¡Ay, ay! Cuando terminó la liberación, ¡ay! Me siento débil. Pues claro, te tienes que sentir débil con ese vacuncline que hizo Jehová que te limpió. La sentamos, le dimos agua y después al final la mandamos en un taxi a su casa. ¿Me entiende? El Espíritu Santo es que liberta allí y no hace pasar vergüenza a nadie. Usted no va a ver, allá nosotros no usamos sábana. Sábana, de que sábana, nada de eso. Porque allá está la presencia de Dios y los ángeles están ahí. Pero la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo te tumba, ¿sabes dónde te va a tumbar? No te va a tumbar para quitarte un pedazo o para que tú te comas una ridícula, haciendo ridículos y estupideces. El Espíritu Santo no avergüenza a nadie. El Espíritu Santo, si te va a libertar, te deja de último. Y muchas veces, desde ahí, desde el púlpito, el Señor está operando. Yo, hermana, ahí te veo que el Señor te está operando, ahí te veo. Está arriba de ti, así le voy diciendo. Hermana, mira, ahí está. Lo que voy mirando se lo voy diciendo. Pero yo dije que vení, papá, no. Quien liberta allí es el Espíritu Santo, quien sana, que hace operación y todo es el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia de poder, una iglesia que reverencia al dueño de la iglesia, una iglesia que tiene una meta como única es dar a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, donde los temas son cristocéntricos, donde allí el mensaje es arrepentimiento y el perdón de los pecados, donde la doctrina que nosotros damos es la doctrina que se nos enseñó, la doctrina de Cristo. Y si alguien viene a nosotros con otra doctrina, sea llamado anatema. Quien sea que venga a nosotros con otra doctrina, sea llamado anatema. Pero todo tiene que ser cristocéntrico allí. Allí quien tiene que florecer, allí quien tiene que brillar, no es la pastora, no son los diáconos. Allí quien tiene que brillar es Él. Él. Allí es Él. Todo es Él. Todo tiene que ser Él. Porque todo se lo debemos a Él. Él es todo. Él es todo. Allá se hace lo que el Espíritu Santo dice. Allá, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo que nos enseña a adorar al Padre en espíritu, en verdad. Él es el que coge la adoración, Él es el que coge los coritos, Él es el que coge todo. Él, su presencia, los hermanos llorando. Allí nadie está pendiente cómo tú vas vestida, qué tú haces, qué tú no haces, porque todo el mundo estamos pendientes allá. ¿A quién? A Él. No pierda su tiempo. Estamos allí. En la escuela estudiamos la Biblia, no estudiamos nada que no sea la Biblia. Ahora en noviembre, en la escuela, vamos a empezar a estudiar la primera de carta. La primera de Corintios. Esa es la primera carta que vamos a estudiar. Como iglesia, vamos a estudiar ese libro. El primera de Corintios. Vamos a estudiar como iglesia. Ya hemos estudiado Efesios, ya hemos estudiado Colosenses, ya hemos estudiado Gálatas. Hemos estudiado Hechos también. O sea, allá. Y tengo preparado para la semana que viene, tengo preparado unos estudios para que se lo lleven para la casa, porque el sábado 31 la iglesia va a estar cerrada. Hermana, es día de Halloween y yo cuido las ovejas de Cristo. Yo no voy a exponer a las ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo no las voy a exponer. La iglesia tiene que ser prudente. Ese día está mucho tirando huevos, tirando harina y todo. Ahora si el hermano sale por allá él. Pero yo no voy a exponer. Yo nunca saco a los hermanos en fiestas. No lo voy a exponer en su casa, orando. Vamos a meter en oración, ayuno desde su casa, orando. Porque ese día de Halloween se sacrifican niños, animales.
Entonces la iglesia, nosotros tenemos que estar en comunión. Ese día no va a haber culto. Pero como no va a haber culto ese día, ya yo le tengo su tarea para ese día. Que no crean que van a estar sin hacer tarea. Es así, hermanos. En todo tiene que ser casto, prudencia, reverencia, disciplina, disciplina. Por eso que usted ve que usted no ve ninguno de los videos, nada de lo que pasa allí usted lo ve aquí. ¿Por qué? Porque los mensajes que llegan allí es para aquella iglesia. Lo que pasa allí es aquella iglesia. Entonces, los trapos sucios se lavan en la iglesia. Cuando usted ve que Jehová empieza a estar reprendiendo pecado en las redes sociales, es porque en la iglesia no se reprende. Pero allá, en la iglesia Casa de Jehová Restauración, allá es que se lavan los trapos sucios. Cuando algo está mal, nos sentamos con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, con el diácono, la persona y la pastora. Aquí está. Y cuando vamos a disciplinar, no, porque yo creo, no. La palabra. Hermano, ¿usted tiene su Biblia con usted? Sí, hermana. Búsquela, por favor. Busque el libro tal. Lea conmigo. Vamos a leer juntos. ¿Usted está entendiendo qué ha pasado? Sí, hermana. ¿Qué usted opina de estas cosas? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted entiende? ¿Qué le está diciendo a usted el Espíritu Santo? Estoy mal. Ok. Como ya tenemos un año diciéndole lo mismo, en secreto, y vemos que usted no ha cambiado, el Espíritu Santo dice que haga pública su disciplina. Lo siento, hermano. Y ese día fui, hermanos, Dios le bendiga, el hermano fulano está en disciplina. Dios le bendiga. Ya los hermanos saben que ese hermano está en disciplina, pero no para matar a ese hermano, no. ¿Qué yo dije? Después que dije el anuncio. Hermanos, llevemos en oración y ayuno a nuestro hermano. Llevémoslo. ¿Qué pasó? Al final del culto, lo abrazamos. Porque nosotros entendemos y comprendemos que quien le puso la disciplina a él fue el Espíritu Santo. Y nosotros como sus hermanos, lo estamos aquí, lo abrazamos. Estamos contigo, vamos a ayunar contigo. De esta tú vas a salir. Pero no podemos meternos en la disciplina que le puso el Padre. Ahí no nos podemos meter, ni yo que soy su pastora o su pastor. No, ni el pastor, no. La disciplina la puso el Señor. Pero yo como su hermana oro, ayuno, para que avance en el Señor. Porque la disciplina es primeramente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es santo. Segundo, en cuestión de doctrina. Para que la doctrina no se venga a dañar, que no vengan a querer dañar. No. Y tercero, para la restauración del hermano, no para la destrucción. Ninguna disciplina es para destruirte, sino más bien para levantarte. Amén. Entonces, ya hemos hablado un poco, con testimonio y todo. Yo creo que este tema vamos a seguir dándolo, porque es demasiado lo que se abarca acerca de esto. Sí, yo creo que vamos a hacer otro tema de esto, porque hay puntos específicos que quiero dar aquí, muy importante para nosotros. Sí, vamos a hacer otro tema. Déjame anotar, espérate un momento. Déjame poner, usted sabe, como siempre le he enseñado, mis amados hermanos, tenga sus libretas, su cosa, su lápiz. Entonces, lo que vamos a hacer es que hoy estamos a 19, ¿verdad? Entonces, aquí es que le voy a dar. Aquí. 10, 19 del 2020. Hasta aquí hicimos un resumen. Entonces, cuando volvamos, esto es lo que vamos a dar para nosotros, porque esto es importante que lo desarrollamos. Ya hoy empezamos hablándote, ve, con ejemplo de cosas que el Espíritu Santo quiso. Pero esto, siempre cómprese su cosita. Es importante este apunte, porque aquí el Espíritu Santo me dice, tiene que dar otro estudio de esto. Porque aquí hay algo muy importante que tenemos que saber. Así que,
Próximo estudio. Oh, haciendo apunte, hermano, haciendo apunte. Aquí, nos quedamos aquí. O sea, lo que dimos fue un cortito para que el Señor, dando ejemplo de cosas, ¿verdad? Entonces, leas, estudies el libro de Efesios, ¿verdad? Porque Efesios lo escribió Pablo y habló de Cristo y la iglesia. Amén. Termino con esto. Dice, Efesios 1, bendito, verso 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estos son los beneficios de nosotros. Bendiciones espirituales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser dotados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¡Ay, qué lindo! En quien tenemos redención. ¡Toma, diablo! ¿En quién que tenemos redención? Por su sangre. ¡Ay! Oye, el perdón de pecados, según las riquezas de sus gracias. ¡Ay, santo! Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¡Ay, santo! El cual se había propuesto en sí mismo de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como están en los cielos, como está en la tierra. En Él, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Tú estás oyendo? Yo no sé si tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, pero yo estoy sintiendo ríos de agua viva, porque es que esto es vida, hermano, esto es vida. Cuando tú conoces la verdad, oye lo que es el evangelio de salvación, en el cual, ay santo, vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, escucha, iglesia, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice ahí? Fuiste sellado, fuimos sellados. Y además, estas son cosas profundas, cosas que no hay palabras como describirlas. Oye, fuiste sellado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de la promesa. No fuiste sellado en ningún concilio ni presbítero. Fuiste sellado. Que es las arras, que ya hemos estudiado de esos, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo y la parte que tiene en la redención del creyente constituye el libro de Efesios. El Espíritu Santo es la marca o el sello de propiedad de Dios. O sea, el Espíritu Santo te marcó, te selló, que tú eres propiedad de Cristo, de Dios. Es la cuota inicial de la herencia del creyente. Es el espíritu de sabiduría y de revelación. Ayuda al creyente cuando éste se acerca a Dios. Edifica a los creyentes como templo santo.
Revela los misterios de Cristo. Fortalece al creyente en el poder, en el ser interior. Motiva la unidad de la fe cristiana. En la plena semejanza de Cristo. Se entristece cuando hay pecado en la vida del creyente. Desea llenar de continuo, fortalecer al creyente. Y ayuda en la oración, en la batalla espiritual. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Oye bien todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Yo te estoy hablando de cosas celestiales. Yo te estoy hablando de cosas reales, de la vida real. Esto no es un evangelio de pacotilla. Este es el verdadero evangelio de Cristo. Tenemos que volver otra vez a las Sagradas Escrituras. Tenemos que volver a profundizar. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos eduque. Porque con todas estas bendiciones que hace el Espíritu Santo para nosotros, hermanos, es terriblemente maravilloso. Oye bien, el Espíritu Santo nos marca o sello como propiedad de Dios. Oye bien, es la cuota inicial de la herencia del creyente. Oye bien, es el espíritu de sabiduría y de revelación. Oye bien, ayuda al creyente cuando éste está cerca de Dios. Edifica a los creyentes en su interior. Ay, como dice Efesios 3:16. Motiva la unidad en la fe cristiana en plena semejanza a Cristo. Efesios 4. En su verso 3, verso 13 y 14. Se entristece cuando hay pecado en la vida del creyente, como dice Efesios 4:30. Desea llenar de continuo y fortalecer al creyente, como dice Efesios 5:18. Y ayuda a la oración, a la batalla espiritual, como dice Efesios 6:18. Mira, hermano, yo no sé si usted sintió lo que yo estoy sintiendo, pero yo fui llena. Solamente con esto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Wow. Yo no tengo palabra. Yo no tengo palabra, no tengo palabra. No tengo palabra, iglesia de Cristo. Iglesia, no tengo palabra. No tengo palabra. No la tengo. No la tengo. Como no la tengo que buscar. Porque es Él. Es Él. Es Él. Me conoces tú como nadie jamás, porque yo fui creada por ti. Tú conoces mi fuerte y mi debilidad, pero me fortalezco en ti. Tuya es mi victoria, tuyas son mis guerras. Tú abres las puertas y tú cierras aquellas que no debo tocar. Padre bueno, el dueño de mi alma y todo lo que tengo, sentado aquí en mi alma estás presente, detrás de mi mente, eres mi deleite. ¡Hey! Te amo siempre. Oh, gracias, Señor. Tú eres el Padre bueno.
Tengo que levantar, Padre, la mano a los cielos y reconocer que no hay nadie como tú, Jehová. Gracias por la salvación. Gracias. En cada Hey. situación Oh, gracias. que me das justo lo Gracias por que Jesús. necesito. Gracias por la cruz. Sé que soy Gracias, Padre, por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, gracias por el Espíritu Santo. Oh, gracias, 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 Jehová, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias. Oh, Padre bueno, tú eres Padre bueno, el dueño de mi alma y todo lo que tengo. Oh, será un timón, le va un sonó, le jalé un sará. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El dueño de mi alma y todo lo que tengo. Estás presente. Llevo mi mente. Gracias. Le damos la gracia al Señor y nos vamos a despedir de este live, pero no de su presencia, porque en Él queremos estar. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado en esta tarde. Gracias porque tú eres que escoge cuál es la adoración que a ti te gusta. Porque ya está establecido en las Sagradas Escrituras cuál es la adoración que tú demandas de nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea para exaltarte a ti. Y que nosotros no estamos llamados a matar a las vidas. Nosotros estamos llamados a testificar acerca de tu Hijo Jesucristo. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio de salvación, a hablarle al mundo completo acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero realmente quien convence de pecado, de justicia y de juicio es tu Santo Espíritu. Gracias, Jehová, porque cada día tú nos vas educando, nos vas enseñando y nos vas santificando a través de tu palabra y va abriendo nuestro entendimiento espiritual. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que hay mucho testimonio de la grandeza que tú estás haciendo. Gracias por tu amor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo me acuerdo que yo le dije al Señor que yo quería crecer espiritualmente. Y a veces nosotros pedimos cosas que nosotros no sabemos ni lo que pedimos. Y mientras yo estaba orando, el Señor me mostraba algo que me voy a reservar. Pero me decía así, esa persona que me mostró ahí mismo, pude ver todo, y me dijo, tú me pediste a mí que te ayudara a crecer espiritualmente. Y yo le decía, sí, mientras estoy orando, le dije al Señor, sí. Pero ¿sabes qué? Solamente se crece espiritualmente en el campo de batalla, en las pruebas, en la persecución. Solamente ahí es que tú vas a crecer espiritualmente. Entonces, esa persona, y me la mostró, todo lo que está haciendo es simplemente llevándote al propósito. Tú querías crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, te estoy dando la oportunidad de que crezca espiritualmente.
Wow, verdaderamente que todo obra para bien. Hasta las persecuciones es para mi bien. Dios te bendiga. Comparte el video. Si fue de bendición, compártelo en tu YouTube. Como en tu YouTube, puedes bajarlo o compártelo en tu Facebook, donde tú quieras. ¿Me? Dios te bendiga.